Los aéreos picos del Himalaya se coronan de nieblas oscuras en cuyo seno hierve el rayo, y sobre las llanuras que se extienden a sus pies flotan nubes de ópalo que derraman sobre las flores un rocío de perlas. Sobre la onda pura del Ganges se mece la simbólica flor del loto, y en la ribera aguarda a su víctima el cocodrilo, verde como las hojas de las plantas acuáticas que lo esconden a los ojos del viajero. En las selvas del Indostán hay árboles gigantescos cuyas ramas ofrecen un pabellón al cansado peregrino, y otros cuya sombra letal lo llevan desde el sueño a la muerte. El amor es un caos de luz y de tinieblas, la mujer una amalgama de perjurios y ternura, el hombre un abismo de grandeza y pequeñez. La vida, en fin, puede compararse a una larga cadena con eslabones de hierro y de oro. El mundo es un absurdo animado que rueda en el vacío para asombro de sus habitantes. No busquéis su explicación en los Vedas, testimonios de las locuras de nuestros mayores, ni en los Puranas, donde vestidos con las deslumbradoras galas de la poesía se acumulan disparates sobre disparates acerca de su origen. Oíd la historia de la creación tal como fue revelada a un piadoso brahmin, después de pasar 3 meses en ayunas, inmóvil en la contemplación de sí mismo. Brahma es el punto de la circunferencia, de él parte y a él converge todo. No tuvo principio ni tendrá fin. Cuando no existían ni el espacio ni el tiempo, la maya flotaba a su alrededor como una niebla confusa, pues absorto en la contemplación de sí mismo, aún no la había fecundado con sus deseos. Como todo cansa, Brahma se cansó de contemplarse, y levantó los ojos de una de sus 4 caras y se encontró consigo mismo, y abrió airado los de otra y tornó a verse, porque él lo ocupaba todo y todo era él. Brahma deseó por primera vez, y su deseo, fecundando la creadora maya que lo envolvía, hizo brotar de su seno millones de puntos de luz, semejantes a esos átomos microscópicos y encendidos que nadan en el rayo de sol que penetra por entre la copa de los árboles. Aquel polvo de oro llenó el vacío y al agitarse produjo miríadas de seres destinados a entonar himnos de gloria a su Criador. Los Gandharvas o cantores celestes, con sus rostros hermosísimos, sus alas de 1000 colores, sus carcajadas sonoras y sus juegos infantiles, arrancaron a Brahma la primera sonrisa, y de ella brotó el Edén. El Edén, con sus 8 círculos, las tortugas y los elefantes que lo sostienen, y su santuario en la cúspide. Los chiquillos fueron siempre chiquillos, bulliciosos, traviesos e incorregibles, comienzan por hacer gracia, una hora después aturden y concluyen por fastidiar. Algo parecido debió acontecerle a Brahma, pues dejándoles en los círculos inferiores, se retiró al fondo de su santuario. Allí, buscando una distracción con que matar su eterno fastidio, después de cerrar la puerta con 2 vueltas de llave, se entregó a la alquimia. Si los sabios de la tierra que pasan su vida encorvados sobre antiguos pergaminos son capaces de hacer por medio de esta ciencia transformaciones increíbles, figurad por un instante lo que haría Brahma, que es el principio de toda ciencia. De un golpe creó los 4 elementos y creó también a sus guardianes. Agni, que es el espíritu de las llamas, Vayu, que aúlla montado en el huracán, Varuna, que se le vuelve en los abismos del océano, y Prithvi, que conoce todas las cavernas subterráneas de los mundos y vive en el seno de la creación. Después encerró en redomas transparentes y de una materia nunca vista gérmenes de cosas inmateriales e intangibles, pasiones, deseos, facultades, virtudes, principios de dolor y de gozo, de muerte y de vida, de bien y de mal. La turba de rapaces que ensordecía en tanto con sus voces y sus ruidosos juegos los círculos inferiores del paraíso, echó de ver la falta de su señor.
¿Dónde estará?, exclamaban los unos. ¿Qué hará?, decían entre sí los otros. Y no disminuían su curiosidad las columnas de negro humo que veían salir en espirales inmensas del laboratorio de Brahma, ni los globos de fuego que desde el mismo punto se lanzaba, volteando al vacío, y allí giraban como en una ronda luminosa y magnífica. Movidos por la curiosidad, los microscópicos cantores comenzaron a trepar por las piernas de los elefantes que sustentan los círculos del ciclo, y de uno en otro se encaramaron hasta el misterioso recinto donde Brahma permanecía aún, absorto en sus especulaciones científicas. El espectáculo que se ofreció a sus ojos no pudo menos de sorprenderles. Brahma, a quien apenas bastaban sus 8 brazos y manos para tapar y destapar vasijas, agitar líquidos y remover mixturas, tomaba algunas veces un gran canuto, a manera de cerbatana, y así como los chiquillos hacen pompas de jabón, valiéndose de las cañas de trigo seco, lo sumergía en el licor, se inclinaba después sobre los abismos del cielo y soplaba en la una punta, haciendo en la otra un globo candente que al lanzarse comenzaba a girar sobre sí mismo y al compás de los otros que ya flotaban en el espacio. Los pequeñuelos Gandharvas, sin atreverse ni aún a respirar, se miraban espantados entre sí, llenos de estupor y miedo ante aquel espectáculo grandioso. Cansóse Brahma de hacer experimentos, y abandonando el laboratorio, no sin haber echado al salir la llave y guardándola en el bolsillo, tornó a montar sobre su cisne con el objeto de tomar aire, pero no advirtió que había cerrado mal. La inquieta turba de rapaces, notando el descuido, le siguieron a larga distancia con la vista, y cuando se creyeron solos, invaden todos por fin el laboratorio, tardando muy poco en encontrarse en él como en su casa. Pintar la escena que entonces se verificó en aquel recinto sería imposible. Primeramente examinaron todos los objetos con el mayor asombro, luego se atrevieron a tocarlos y al fin terminaron por no dejar títere con cabeza. Por último, cansados de enredar, decidieron hacer un mundo tal y como lo habían visto hacer. Aquí comenzó el gran bullicio, la confusión y las carcajadas. La marmita estaba candente. Llegó el uno, vertió un líquido en ella y se levantó una columna de humo. Luego vino otro, arrojó sobre aquel un elixir misterioso que contenía una redoma. A cada nuevo ingrediente que arrojaban en la marmita se elevaban en su fondo llamaradas azules y rojas que saludaban con gritos de júbilo y risotadas interminables. Allí mezclaron y confundieron todos los elementos del bien y del mal, el dolor y la alegría, la fealdad y la hermosura, la abnegación y el egoísmo, los gérmenes del hielo y los del calor, y revolvieron los principios de la divinidad, el espíritu con la grosera materia, la arcilla y el fango, confundiendo en un mismo brebaje la impotencia y los deseos, la grandeza y la pequeñez, la vida y la muerte. Aquellos elementos tan contrarios rabiaban al verse juntos en el fondo de la marmita. Hecha la operación, uno de ellos se arrancó una pluma de las alas, le cortó las barbas con los dientes y mojando lo restante en el líquido fue a inclinarse sobre el abismo sin fondo y sopló, y apareció un mundo deforme, raquítico, oscuro, aplastado por los polos, que volteaba de medio ganchete con montañas de nieve y arenales encendidos, con fuego en las entrañas y océanos en la superficie, con una humanidad frágil y presuntuosa, con aspiraciones de Dios y flaquezas de barro. Un mundo disparatado, absurdo, inconcebible. Nuestro mundo. Los chiquillos que lo habían formado, al mirarle rodar en el vacío de un modo tan grotesco, lo saludaron con una inmensa carcajada que resonó en los 8 círculos del Edén. Brahma, al escuchar aquel ruido, volvió en sí y vio cuánto pasaba, y lo comprendió todo. La indignación llameó en sus pupilas. Su airado acento atronó el cielo y amedrentó a la turba de muchachos, que huyó sobrecogida y dispersa a puntapiés, y ya tenía levantada la mano sobre aquella deforme creación para destruirla, cuando uno de los Gandharvas, el más travieso pero el más mono,
se arrojó a sus plantas diciendo entre sollozos: «Señor, señor, no nos rompas nuestro juguete». Brahma es grave porque es Dios, y sin embargo tuvo que hacer un gran esfuerzo al oír estas palabras para no dejar reventar la risa que le retozaba en los ojos. Al cabo, reponiéndose, exclamó: «Id, turba desalmada e incorregible, marchaos donde no os vea más con vuestra deforme criatura. Ese mundo no debe, no puede existir, porque en él hasta los átomos pelean con los átomos. Pero marchad, os respeto. Mi esperanza es que en poder vuestro no durará mucho». Desde entonces, los niños ruedan con él por el cielo, para asombro de los otros mundos y desesperación de sus habitantes. Por fortuna nuestra, Brahma lo dijo y sucederá así. Nada hay más delicado ni más temible que las manos de los chiquillos. En ellas el juguete no puede durar mucho.